Lo siento tanto. Creo yo que ya pasó un año más o menos desde la última vez que subí un video aquí a YouTube, pero ya estamos de regreso. Si estás aquí probablemente ya me conozcas desde TikTok, pero en dado caso de que no, yo soy Andy Rodge y hablo de películas y series. Analizo personajes, sus conductas y por qué chingados hacen lo que hacen. Y pues bueno, en dado caso de que vengas de TikTok, probablemente sabes que tengo un pequeño segmento que se llama Personajes protagonistas que caen mal y que no envejecieron para bien. Personajes principales cuya trama se supone está a su favor, pero de alguna forma terminan siendo completamente odiados por la audiencia a pesar de ser los protagonistas. En TikTok, por si gusta seguirme, ya le hice video a Serena Van Der Woodsen de Gossip Girl, a Carrie Bradshaw de Sex and the City y a Marissa Cooper de The OC. Y hoy, como pudieron darse cuenta por el título del video, le tocó el turno a Rory Gilmore de Gilmore Girls. Y estoy muy emocionada por todo esto porque llevo muchísimo tiempo queriendo hacer un video de desarrollo de personaje de Rory Gilmore. Y qué mejor forma de volver a YouTube que hablando de este tema. Entonces bienvenidos a un nuevo segmento, aunque por primera vez en este canal, de personajes protagonistas que caen mal y que no envejecieron para bien, pero que de todas formas vamos a intentar entender. Edición Rory Gilmore de Gilmore Girls. A darle. Ok, si bien Rory Gilmore no es el personaje que a mí personalmente peor me cae de la serie, es Lorelai, en todo caso de que tuvieran la duda. De todas formas, la más joven del clan Gilmore sigue siendo el personaje más odiado de su propia serie a pesar de ser la protagonista. Entonces aquí vamos a hablar del desarrollo de su personaje, de su declive y sobre todo por qué es que es tan odiada por la audiencia. Rory Gilmore es el ejemplo perfecto de tener las oportunidades en tu mano, de conocer los errores que te preceden y de todas formas ignorarlo todo para terminar 1000 veces peor. Y es que de entrada yo siento que la raíz de todos los problemas de Rory Gilmore viene de su infancia porque creció pensando y creyendo que era 100% perfecta, que ella siempre hacía las cosas bien y que eran las personas a su alrededor quienes estaban equivocados. Y es que esto no solamente se lo decían sus amigos y familia, sino también todas las personas del pueblo en que creció precisamente por el cariño que le tenían. Y es que Rory, al ser la protegida de Stars Hollow, siempre fue admirada, defendida y respetada por todo mundo, a pesar de que muchas veces ella no tuviera la razón. Y esto, como pudimos ver a lo largo de la serie, resultó ser contraproducente a largo plazo, sobre todo en su vida adulta y en la universidad. Y es que Rory tuvo que crecer y aprender que la vida no funciona así, de hecho todo lo contrario. E incluso dentro de la medida de lo posible, ella intentaba que las circunstancias se acoplaran a ella en lugar de simplemente ceder y buscar una solución por cuenta propia. Y el ejemplo más simple y más claro que se me ocurre con todo esto fue todo el tema del árbol que se encontró en su universidad. Aquel árbol al que a ella le encantaba ir para estudiar, para relajarse, para pensar cuando estaba ocupado por alguien más. Un árbol público, por cierto, en la universidad, al cual podían acceder todos los estudiantes de la misma. Y es que este ejemplo puede parecer algo simple, tonto e infantil, pero de verdad refleja bastante bien cómo es que Rory veía la vida, teniendo la posibilidad de cambiar algo que le molestaba en lugar de simplemente cambiar ella. Y esto, damas y caballeros, está estrechamente relacionado con todos los motivos que la orillaron a salirse de la universidad. Por primera vez en casi 20 años de escuchar solamente cosas positivas hacia ella, de elogios hacia ella, se topa con la primera y única persona que le dice que no está haciendo un buen trabajo y eso la hace dudar. Eso al parecer fue más que suficiente para desestabilizar todo el mundo que Rory Gilmore había construido para ella. Pues al ser la primera vez que la cuestionan, es la primera vez en toda su vida que ella realmente se pone a dudar de lo que quiere. El propio papá de su novio fue el que le dice que no le ve madera de periodista y solamente eso necesitó Rory para simplemente renunciar. Yo hasta el día de hoy sigo pensando que esa era una prueba que le pusieron y que Rory por supuesto reprobó. Pues recordemos que Rory quería estudiar la carrera de periodismo, una carrera en la que casi siempre, por no decir que todo el tiempo, estás bajo el escrutinio y la crítica de los demás. Una carrera que sí o sí lleva dilemas, confrontaciones y argumentos. A eso iba a dedicarse, a eso iba a atenerse, entonces si la primera persona que le dijo que no tenía madera para eso la hizo renunciar, está probando directamente su punto, que no tiene madera para esa carrera y por supuesto no la va a hacer en la vida real. Y es que Rory tenía un severo problema con la palabra no. Pues como ella creció rodeada de personas que siempre le dijeron que sí y que nunca le dijeron que no a nada, las primeras veces que recibió un no como respuesta no sabía cómo reaccionar. Los fracasos son importantísimos en la vida y a ella le tocó descubrirlo demasiado tarde. Y es que si nos ponemos a pensarlo, los más grandes errores de Rory Gilmore vienen desde una negativa. Le dijeron que no tiene madera de periodista y decide renunciar a la universidad y termina peleada con Lorelai. Cuando Lorelai le dijo que meterse con Dean, un hombre casado, estaba mal y no podía hacerlo, Rory se enoja con ella a pesar de que lo que le dijo Lorelai era cierto. No aceptó casarse con Logan y de todas formas años después terminó 1000 veces peor siendo la otra, siendo el cuerno y para colmo embarazándose de él. Porque sí, canónicamente ese bebé es de Logan, confirmado por la creadora de la serie. A lo que voy es que Rory siempre estuvo acostumbrada a tener el control de las cosas, a tener una lista con instrucciones que la llevaran al éxito solo para darse cuenta de que en la vida las cosas no funcionan así. La vida no viene con instrucciones y eso terminó jodiéndola mucho.
porque la realidad de las cosas es que Rory era muy inteligente para la escuela, pero ni de broma lo era para la vida. Tenemos también, por supuesto, el hecho de que Rory era increíblemente privilegiada por parte de sus abuelos. Ellos le daban dinero, le daban muchísimas cosas, le pagaban la colegiatura, donaban un chingo de dinero a la universidad, tanto así que estuvieron a nada de construirle una biblioteca o algo del estilo. Y de todas formas, Rory actuaba como si fuera una persona más, una persona del montón. E incluso en algunas ocasiones se comportaba como si ella hubiera tenido que sacrificar absolutamente todo lo que tenía para poder estudiar en Yale. No se daba cuenta de su propio privilegio y no conforme con ello se burlaba de las personas que sí hacían uso de él sin saber, irónicamente, que ella era uno de ellos. E incluso voy a decir que era 1000 veces peor porque ni siquiera podía darse cuenta de la ventaja que tenía consigo misma. Rory realmente dijo, "They not like us". Wake up, Rory, whether you like it or not, you're one of us. You went to prep school, you go to Yale. Your grandparents are building a whole damn astronomy building in your name. That is different, okay? It's not like I live off a $5 million trust fund my parents set up for me. Yeah, well, you're not exactly paying rent either. Gracias, Logan, por eso. Y esto es de hecho muy interesante porque Rory se burlaba y se mofaba de las personas privilegiadas sin saber que ella era uno de ellos. Ella también pertenecía sin darse cuenta y siento yo que le molestaba verse reflejada en otras personas porque ni siquiera eso podía admitir. No podía aceptar que sus abuelos fueron primordiales para que ella consiguiera entrar en esa universidad. Porque para empezar, recordemos que para entrar a cualquier universidad que ella quería tenía que estar en Chilton y para poder estar en Chilton sus abuelos la ayudaban a pagar colegiatura. Otra de las cosas por las cuales Rory Gilmore es severamente criticada y creo yo que es la más obvia es por haberse acostado con un hombre casado, Dean, quien alguna vez fue su novio. Eso y todavía tener la audacia y la astucia de llamarle mi Dean. Y a ver, aquí agarramos parejo, hermanas, porque obviamente él era el casado, él tenía el compromiso, él tenía a su esposa en su casa. Pero por supuesto que Rory también tiene responsabilidad en todo eso porque ella sabía, y a sabiendas de todo esto decidió meterse con él. Porque por si fuera poco, Rory le creyó ciegamente a Dean cuando le dijo que iba a dejar a su esposa para estar con ella. Lo que nos demuestra una vez más que Rory no tenía ni idea de cómo funcionaba la vida, no sabía navegar en ella. Era muy inteligente para la escuela, pero en la vida real reprobaba en cada oportunidad que se le presentaba. Y eso, por cierto, es increíblemente realista en un personaje como ella, pero ahorita pasamos a eso. Y uno pensaría que dicha humillación, dicho sufrimiento de ser la otra, de ser el cuerno, habrían sido suficientes para toda una vida. Pero no, porque vuelve a cometer exactamente el mismo error años después con Logan y para mí eso ya fue completamente imperdonable porque era una mujer adulta, ya sabía lo que hacía y sobre todo era algo cotidiano. Con Dean estuvo terriblemente mal, pero de todas formas si alguien quisiera justificarla o llegar a entenderla podrían decir que era joven, que no sabía lo que hacía, que fue solo una vez y después entendió la lección. Pero con Logan, él ya estaba comprometido con alguien más y a Rory no le importó nada de eso, no le importó ser la otra, por segunda vez en su vida. Y ojo, reitero, aquí agarramos parejo, por supuesto que también Logan fue una horrible persona en toda esa situación. Pero luego le hago video a él. Porque estar perdida después de la universidad lo puedes entender, cometer errores lo puedes entender, ser arrogante, no saber qué hacer, todo eso lo puedes entender. Pero meterte por segunda ocasión y de forma cotidiana con un hombre con pareja y aparte no mostrar arrepentimiento alguno por ser la otra, Rory Gilmore, damas y caballeros. No quiso casarse con Logan después de su graduación porque dijo que quería crecer, que quería madurar, que quería viajar y conseguir un trabajo. Terminó sin saber qué hacer, sin un trabajo estable, acostándose con él a escondidas mientras este hombre estaba a punto de casarse con alguien más. Entonces, como dirían por ahí, Rory tuvo todo a la mala. Y es que yo sé que uno no elige el destino, uno no sabe lo que nos tiene deparado el futuro, pero me da muchísimo coraje que tuvo la oportunidad de tenerlo todo de la vía legal, güey, estando casada con ese hombre, para que terminara teniéndolo todo, pero teniendo que verse a escondidas. No quiso casarse con Logan en su momento porque dijo que no quería atarse ni comprometerse tantísimo tiempo y de todas formas años después terminó embarazada, siendo la otra para colmo. Todo mal. Y como cereza del pastel, en la última miniserie A Year in the Life nos damos cuenta de que Rory tiene novio. Un chico cuyo nombre no recuerdo porque a lo largo de esa serie Rory ni siquiera se acordó que tenía pareja. Durante toda la serie, Lorelai le pidió a Rory una sola cosa en todas las temporadas y es: no seas como yo, no cometas mis mismos errores, sé diferente, haz tu propio camino. Supérame, tómame como un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Cada que hablo de este show se me viene una frase a la mente y es: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, de Winston Churchill. Pero creo yo que aquí falla un poco porque Rory conocía todo eso, conocía su contexto, su pasado, conocía el pasado de su mamá y de todas formas repitió más o menos lo mismo. Esto es muy controversial y lo ha sido desde siempre porque hay muchas personas que dicen que no tiene nada que ver, que la forma en cómo terminó Lorelai no tiene nada que ver en el camino que siguió Rory, que eventualmente Rory sí tomó sus consejos y se volvió mejor, que no repitió los mismos errores, etc.
Yo personalmente no lo comparto, porque para mí, si lo vemos a grandes rasgos, hicieron exactamente lo mismo. Tal vez no exactamente igual porque al final de cuentas Rory sí pudo graduarse y se embarazó siendo adulta. Pero más o menos terminó de la misma forma en que ya conocemos inició la historia de Lorelai en Stars Hollow, sin un ingreso fijo y embarazada sin tener ningún plan. Incluso terminó peor porque Lorelai se embarazó de su pareja mientras que Rory se embarazó de su amante. Entonces está cabrón. Y les digo algo, a pesar de todo lo que les acabo de decir, Rory es un personaje increíblemente realista. Todo esto desatado con lo que les dije al principio del video de que Rory no sabía tener un no como respuesta y que siempre creció llena de elogios. Como realmente nunca fracasó en las cosas en las que tendría que fracasar en la escuela, con los trabajos, bla bla bla, realmente la vida le cobró factura más adelante. Y es que para mí todo eso se desata desde el tipo de crianza que recibió. Y es que mi opinión más funable de esta serie siempre va a ser que el tipo de crianza que Lorelai le dio a Rory fue igual o más perjudicial que el que ella recibió por parte de Emily. Pues al intentar no cometer los mismos errores, Lorelai terminó cometiendo completamente los contrarios. Recordemos que los extremos son malos. Entonces siento que gran parte de la conducta de Rory Gilmore son patrones aprendidos, porque nunca tuvo un no como respuesta, nunca tuvo límites y siempre vio a su mamá como su mejor amiga. Y repito, los extremos son malos. Porque, y eso es algo que siempre digo en mis videos de TikTok, Lorelai nunca le decía que no, y las pocas veces que veía que Rory ya la estaba cagando y le daba un no como respuesta es cuando las cosas se salían de control. Sus mayores peleas, si nos ponemos a pensarlo, fueron precisamente cuando Rory no acataba algo que Lorelai le decía. Y son cosas que eventualmente se solucionaron porque Rory tuvo que tomar cartas en el asunto sola. O sea, ser un adulto funcional. Tuvieron que pasar 1000 cosas para que Rory decidiera voluntariamente regresar a la universidad, darse cuenta de que había cometido un error. Y también solita aprendió que Dean no iba a regresar con ella y que pues eso había sido en efecto un error también. Repito, son errores que cometemos y que eventualmente los tenemos que hacer alguna vez en la vida. Tenemos que fracasar para tener éxito alguna vez. Esta es una fórmula que no se puede alterar, bien dijo la familia del futuro. Pero bueno, esos fueron los motivos por los cuales Rory Gilmore no es tan querida por la audiencia a pesar de ser protagonista. Y también tuvimos un poquito de análisis de personaje para lograr entender por qué es que era así. En conclusión, Rory Gilmore sí es un personaje algo cuestionable en mi opinión, pero de todas formas en ciertas situaciones la podemos llegar a entender y empatizar con ella. De igual forma creo yo que es un personaje con el que fácilmente nos podemos identificar al menos en alguna etapa de su vida. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Les dejo por aquí mis otras redes sociales para que me vayan a seguir, porque siempre hablo de ese tipo de temas todos los días, de cualquier serie o película, etc. Y si les gusta ese tipo de contenido, mis plataformas van a ser su lugar seguro. Díganme de qué otra cosa de Gilmore Girls o de cualquier otra serie o película quieren que hable, pero les prometo ya estar más activa también en YouTube. Voy a intentar subir un video a la semana haciéndole honor a mi queridísimo llamado Hola Soy Germán. Promesa. Entonces no se les olvide suscribirse y activar la campanita para que estén al puro putazo con mis notificaciones de los videos que voy subiendo. Se me acaba de ocurrir otro muy interesante también referente a Gilmore Girls, entonces siento yo que les va a gustar. Entonces sí, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.